Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Hoy, 2 de agosto, domingo, no puedo comenzar el programa sin hacer una evocación de algo que me viene de muy hondo. Mi hermano Aristeo, que habrá de cumplir el martes 4, 98 años de edad. Médico psiquiatra retirado hace muchos años, residente en Estados Unidos desde el año 1955. Luchó lo indecible y logró levantar una familia ejemplar, casado con mi adorable cuñada Harriet Templeton, de descendencia irlandesa, y los muchachos estupendos, profesionales, y 3 hembras y un varón. El varón, Dennis, médico veterinario de gran éxito en Massachusetts, con clínica muy acreditada y ya un éxito consagrado. Y las muchachas Gilda, Harriet, Mimi, se van a reunir el martes 4, porque el hombre, pese a que va a cumplir 98 años, todavía va 2 veces por semana al restaurante. Un restaurante japonés, de comida japonesa, y otro de India. Y hay uno de ellos que parece que lo ha acogido desde hace muchos años con mucho afecto. Irán los hijos, los primos, la familia residente en New York. Y de algún otro estado, Massachusetts incluido, a celebrarle sus 98 años. Una vida ejemplar de trabajo, de seriedad. Sirvió en el área pública de la psiquiatría norteamericana y llegó a tener incluso la posición de subdirector del hospital de Hamilton, en Jersey, de psiquiatría, que es una especie de municipio, una ciudad. Un éxito de vida la de mi hermano. En el año 89 se le hicieron 5 implantaciones de nuevos vasos, pero él fue muy disciplinado y muy riguroso en los ejercicios y en el régimen de vida a seguir. Del 89 acá, hace muchos años, y está a punto de acercarse al siglo. Hermano querido, en nombre de los que estamos aquí, vivos y fallecidos, te deseamos lo mejor. Lo mejor se entiende lo que diga el Señor, lo que yo llamo muchas veces. Estamos ambos en manos de una agencia de viaje que no cancela vuelos. Y es
su decisión, es su aprobación, es el misterioso designio de siempre, el que decide cuándo nos vamos y cuánto podemos permanecer. Bien, hoy traía el propósito de seguir hablando tal como prometiera de lo que ha sido el Partido Fuerza Nacional Progresista para el país. Y hablé en el pasado bastante, sin temor a excesos, aunque se me considerara jactancioso, porque todas las cosas que cité sobre la importancia de su participación en el proceso político nuestro están ahí, a la vista de todos. Sin embargo, omití mencionar cómo ese partido pequeño, diseñado como testimonio social, más que como partido político, aliado especialmente al Partido de Liberación Dominicana del tiempo del prócer Juan Bosch, que fue incluso el que en el año 93 propició la mejor alianza. Incluso en el 94, yo, presidente de la Fuerza Nacional Progresista, hablo para los jóvenes, fui candidato a la senaduría del Distrito Nacional de entonces, que comprendía las provincias de oeste, este y norte de Santo Domingo. Porque don Juan nos llegó a tomar mucha confianza y afecto. Naturalmente nosotros supimos y sabemos todavía reciprocar esa consecuencia de ese líder inmenso, ya desaparecido. Prometí que seguiría, porque tuvimos una experiencia interesantísima, que yo la he querido siempre medir, y le he dicho a mi hijo Pelegrín, que ha quedado en la presidencia del partido, fruto de mi retiro, por edad. Él me dice que están trabajando en ello, escribir la hoja de vida de la Fuerza Nacional Progresista, su participación en ese proceso que ha sabido ser tan complejo y a veces muy beligerante. Pero hay un aspecto que a mí me interesa siempre mucho, que hoy lo traía en mente, como expliqué, pero que desgraciadamente Pelegrín no me ha podido enviar todavía. Un memo con las referencias del trabajo que él durante 20 años hiciera como legislador, diputado al Congreso, por la Fuerza Nacional Progresista y su alianza. Naturalmente, otro importante dirigente nuestro, José Ricardo Taveras, formaron una especie de dueto. Dos jóvenes, muy jóvenes entonces, que supieron cumplir deberes y propiciaron proyectos de leyes que fueron aprobadas, formidables. Se opusieron a iniciativas y medidas indeseables y delicadas. Es decir, una representación congresional de dos,
que era en cierta medida, si se juzga con justicia, sobresaliente en la Cámara. Y esto ahora se me ha hecho más necesario por la cuestión esta que anda por ahí circulando como rumor, que la insensatez, la intolerancia y las loqueras, llamémosle loqueras, de algunos están tratando de propiciar la eliminación de los partidos menores, de la minoría. La minoría es un mecanismo, la minoría es un dispositivo de la democracia. Y nosotros lo hemos comprobado y demostrado. Por eso decimos, no ha habido, después que se establecieron las dos vueltas, ningún partido que llegara a gobierno sin la alianza con las minorías. Esa es la democracia. Regularmente, los partidos vienen de desprendimientos de los partidos mayores. Nosotros somos, en gran medida, disidentes de los partidos mayores. ¿Yo de dónde vengo? Yo no era un miembro militante en términos partidaristas, pero era un defensor a ultranza del Partido Reformista. Y un amigo, ya se sabe, entrañable, de su eximio líder, Joaquín Balaguer. Me originé como hombre público interesante, cumpliendo aquello que yo le decía al gran líder cuando llegara a poder en 1966. No me interesa cuando me cuestionó en Jarabacoa la posibilidad de ser miembro del gabinete. No, a mí el Balaguer presidente no me interesa. En sentido figurado y elogioso, el que yo voy a defender y me interesa es el Balaguer historia. Después, él me reclamó para las leyes agrarias, me tuvo su programa fabuloso, social agrario de las leyes del 72. Le servía la refinería honorífica, entrando a sustituir a su presidente de entonces, don Quiquí Enríquez. Una montaña de probidad y de respeto honorífico. Y participé, que era honorífico también, mucho en la Comisión Nacional de Desarrollo. Ya en el 61, cuando se produjo la encrucijada de la transición por hacer, el Balaguer, viendo por dónde iban las pasiones, había estallado la libertad, las ansias de libertad. Y como Ortega ya se sucede, yo no soy yo, sino mis circunstancias. Yo quedé diputado desde marzo 12 al 30 de mayo de Trujillo, que nunca había tenido posiciones, y hablé 2 minutos de mi vida con ese señor. Aunque, como era el mecanismo de entonces, luché por sobrevivir, porque no podía hacer el papel de gran orador penal que se me atribuía y reñirme con el régimen
sin correr riesgos de ser malogrado. Balaguer, que estaba a distancia de las aberraciones del régimen, me trajo como encargado de su Secretaría de Estado de Trabajo. En el periodo de transición, en el periodo en que se estaba trabajando para la transición, pero muy delicado porque la familia Trujillo permanecía aquí. Hasta que en el 19 de noviembre el general Pedro Rafael Rodríguez Echavarría y su hermano Santiago Rodríguez Echavarría, uno en Santiago, el otro en Santo Domingo, junto a un grupo de compañeros federales y oficiales de Fuerza Aérea, se levantaron y apoyaron al presidente Balaguer como presidente constitucional. Balaguer me trajo a su Secretaría de Estado de Trabajo. Hablo para los jóvenes ahora. Y la verdad es que recordando esas cosas, no dejo de emocionarme. Me dijo, yo quiero que tú abandones a curul de diputado. Tú tienes muchas animadversiones del litoral profesional por tus éxitos. Tienes muchos abogados enemigos, era lo que me quería decir. Y todos son héroes cívicos. Y están enredados en pasiones no buenas. Quiero que tú me atiendas la Secretaría de Estado de Trabajo, porque voy a hacer ahora una tarea delicada y quiero que esté en buenas manos. Atender a las reclamaciones de todas las empresas laborales, reclamaciones laborales que Trujillo había tenido. Y me dice, todas están prescritas. Son cosas de hace tiempo, pero yo decidí, por razones éticas, morales, porque fueron despedidos en forma grosera y brutal, sin pagarlas. Y te necesito en la secretaría encargado de ella y presidente del Comité Nacional de Salario. Y ahí le serví unos meses. Entonces, ese es el cuadro de mi ubicación. Un disidente, porque ahí vinieron los trastornos, llegó la tormenta, el 78, y las impugnaciones electorales, que fueron una especie de calvario para mi familia, porque asumí la defensa del reformismo. ¿Quién me fue a buscar a mi casa mientras yo almorzaba? Doña Laíta Balaguer, Dios la tenga en gloria. Éramos vecinos. Yo vivía en la Rafael Hernández y ella vivía en la otra calle que va por el parquecito de ese. No sé cómo le llaman todavía. Y me dice, vine a verte, porque Joaquín está solo con la cuestión de las impugnaciones electorales que no se habían emprendido. Y él quiere saber si tú puedes ayudarlo. Almorzando con mi esposa y mis hijos pequeños, le dije, doña Laíta, yo he sido un amigo de siempre de su hermano. Y ahora viene un tiempo amargo para él. Viene
todo el rencor acumulado y necesita defensa. Yo iré para allá. Ay Dios. Estamos por escribir en las memorias, en las cosas mías, por editar, porque hay muchas cosas ya escritas. Uf. Qué pequeño infierno fue aquello. Hay una carta mía pública que la llevé a folleto a mi amigo, porque era mi amigo desde siempre y por razones incluso de familiaridad de su esposa, con gente que tenía familiaridad política conmigo. A Jacobo Magluta, un folleto que estaba publicado y ha circulado mucho. En él explico bastante todo aquella vorágine de acontecimientos y de alegatos. Y le doy luz seria, no engañosa, ni fatua. Porque el país de lo que más está necesitado siempre es de orientación. De orientación para los pueblos. Es el oxígeno. Si se logra anestesiarlos o mantenerlos distantes o ajenos de sus realidades, se le está matando su porvenir. Yo siempre he creído en la información, en la difusión, en la orientación. Por ejemplo, el que me viene a la mente de momento, que es para mí uno fundamental en el periodismo, Orlando Martínez. Uno se pone ahora a leer su columna Microscopio y tiene que asombrarse. Qué prosa tan precisa y tan bella y tan exacta. Le costó la vida enseñándole al pueblo, incluso la importancia del programa social agrario. Y él no era hombre de Balaguer, era un hombre de izquierda. Militaba incluso en el partido, en el PCD. Pero cuando escribía era Orlando Martínez, hijo de esta tierra, que ha sido honrado tanto tiempo, de muchas maneras, con el recuerdo consecuente y los homenajes que le hemos sabido rendir a su memoria. De manera que hoy, como no me enviaron con la fecha de las leyes, los aspectos que cubrían, cosas, no puedo hacer la defensa concreta de la Fuerza Nacional Progresista para probar su importancia, el por qué ha sido tan importante. Hay, claro, pruebas abundantísimas en cuanto a la política en sí. El acuerdo patriótico, el Frente Patriótico, 1995, conferencia, 15 de agosto. Ay Dios, la nación y los partidos. Se va a editar, se está editando. De ahí surge el gran acuerdo de Juan Bosch y Joaquín Balaguer, que lleva a Leonel Fernández al poder.
propuesta por y diligenciada en forma muy efectiva por el presidente de la Fuerza Nacional Progresista, que logró, en cierto modo, una especie de hazaña personal. ¿Cuál? Que habiendo sido, y todavía sigue siendo, tan íntimo y comprometido con Balaguer, pasó a ser respetado, apreciado, requerido, incluso para sus propias defensas, con las veces que lo quisieron desconsiderar por delitos de palabra, de Juan Bosch. Nadie ha logrado ser una cosa y otra a la vez. Uno me respetaba y el otro también me respetaba. Y eso me ayudó sobremanera para trabajar con los dos. Después, naturalmente, los que implementaron la carpintería de ese acuerdo, de ese Frente Patriótico, se han hecho dueños de esa situación, como siempre ocurre. Que fueron los que imaginaron ese frente, no, embuste. En mi conferencia está todo, incluso señalando a Leonel Fernández como el indicado para hacer el relevo, el paso de la antorcha de los viejos en su liderato al joven que nunca había sido funcionario público, pero con un talento enorme y una cultura enorme. En poco tiempo se vio claro cómo desarrolló competencia, capacidad para entender y resolver problemas de Estado complejos. Así que me excusan ustedes que no pude cumplir totalmente con mi promesa del pasado programa, pero no me rindo. Cuando me llegue el memo, voy a leer las leyes y las iniciativas de la Fuerza Nacional Progresista como una lección de advertencia a los que andan propiciando la maldad, la estupidez de declarar inexistente 26 partidos que tienen representaciones, que han tenido representaciones congresionales, municipales, fruto de sus alianzas que son naturales, porque ya hay una cultura de alianza en el país. Yo la traeré en su momento. Cuando avance ese plan siniestro, nos va a encontrar de frente con todas las consecuencias posibles que eso pueda entrañar en cuanto a nuestras posiciones. Bien, saben ustedes además que hay un tema permanente en la respuesta. No es un tema invitado, tratado de forma casi al desgaire, fugaz, no. Es un tema esencial. Es el tema, para mí, siempre lo ha sido, el de las guerras, el espanto de las guerras, cómo éstas han tenido papeles históricos tremendos. Las guerras, no solo para producir algunas conquistas favorables a determinados valores, no, sino también para destruir gran parte de la humanidad y crear conflictos aún mayores en su
periodo subsiguiente, en sus días a seguir, son peligrosísimas. Se dice de ellas, se sabe cómo comienzan, pero nunca se sabe cómo ni cuándo terminan. Siempre el temor de la escalada. A veces comienza con un incidente. Aparentemente ese incidente no. Estaban las circunstancias sembradas. El incidente es el detonante de la guerra. Y se ha visto incluso cómo ha nublado la razón, a veces de gente esclarecida. Y se va a la guerra, a la muerte. En el pasado era muy cruenta porque era de trincheras, de confrontación cuerpo a cuerpo entre los ejércitos. Y la matanza era horrenda de parte y parte. Usted se pone a examinar las grandes batallas de la Segunda Guerra y en realidad tiene que pensar, y todos esos jóvenes soldados de ambas partes que perecieron en el frío, en la muerte, en los hábitos propios de una guerra despiadada, y sus familias. Es decir, el sufrimiento no ha sido sencillo. A medida que pasó el tiempo y la tecnología logró milagros, si se quiere tildarla de algo espectacular, en la creación de nuevas armas. Las de ahora son distintas a aquellas. Lucen como un campo de experimentación de armamentos sofisticados. Es decir, un campo para exhibir y con ello jactarse de que pueden ser muy poderosos las nuevas armas, los misiles hipersónicos, los drones, con, naturalmente, la contrariedad para sus autores, los genios que generaron esta nueva modalidad de guerra, que esa misma tecnología desarrolló la comunicación, las redes y la comunicación general, satelital, en forma asombrosa. Y ahora las sociedades, los pueblos, ven la guerra día por día. La ven en la pantalla. Al producirse los hechos, se dice online. No virtualmente, no porque lo informó alguien, no. Ahí están. Y eso la modifica, yo diría que favorablemente, precisamente porque las sociedades están muy advertidas de los daños, porque tienen una cuenta inmediata de los daños. Y resulta más fácil persuadirlas de lo delicado que puede ser escalar la guerra a algo peor, que ya estamos hablando de exterminio atómico. Estamos. La de Medio Oriente luce empantanada. A veces uno lee, Rusia lanzó un ataque de drones brutal, como nunca antes, sobre Kiev.
Y ahí mismo dicen, hubo 15 muertos, más qué sé yo, qué cosa es. Ven acá. Porque fue a instalaciones militares, a estaciones de energía eléctrica, a cuarteles militares. Pasó a ser entonces, Ucrania ataca a Moscú. Dios mío, a Moscú, la capital de Rusia. El espanto se despierta seguido y se inquieta y dice, ¿qué esto qué es? En ambos casos, esas sociedades tienen dos hombres. Interesantísimo el momento del mundo. Dos hombres que, cuidando las diferencias de ámbitos, de contextos, parecen tener una misión, si no igual, muy parecida. Tus pueblos. ¿Cómo? Sí. Putin en Rusia, Trump en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Desarrollan una relación que luce a veces hasta simpática, pero muy desconcertante, como si fueran dos socios, amigos que riñen y se pelean un día y otro día se abrazan y sonríen. Pero ambos tienen las sociedades. Putin tiene ya 25 años en el poder. Hay una parte importante de la sociedad rusa que está viendo los ataques y está perdiendo soldados en el frente. No está conforme. Está pendiente de ver cómo se deshace por voto democrático de Vladimir Putin en elecciones. Oigan eso, en Rusia, después de explosionar aquella utopía de la Unión Soviética y repartirse, hermano, de nuevas naciones. Asimismo, en Estados Unidos, Trump emprende, se sale de Ucrania, ahora vuelve, retira ayuda de Ucrania, ahora vuelve y la da. Pero tiene elecciones en su pueblo, las de medio término, que serían interesantes para sus opositores, porque él tiene el control del Senado y puede mantener sus decisiones de guerra considerablemente por mucho tiempo. Pero si perdiere, cosa que yo no creo que se va a producir en las elecciones de medio término, entonces tendría un Congreso hostil que le indicaría que no puede seguir la guerra, que lo coloque incluso en un plano de insurrección contra la Constitución y las decisiones del Congreso. Son puntos débiles de dos hombres poderosos. Fíjense qué enmarañado está el ambiente del mundo. Las noticias que llegan de Medio Oriente, desconcertantes también. A lo interno, Irán. No hay manera de que pueda volver a un ensayo abierto, democrático y liberarse de ese fanatismo religioso de lo islámico que le gobierna.
cerrado a banda, no, y bombeándose en la lucha y tirándose misiles respectivos entre los estados árabes, aliados a Estados Unidos y sus bases, las bases militares de este, y Estados Unidos enviando barcos y bloqueando Hormuz. China risueña, como siempre, taimada, como siempre, viendo los acontecimientos y siendo una especie de lugar de peregrinación de gobernantes. Allá va el de Rusia, allá va el de Corea del Norte, allá van todos, allá va incluso Trump. Y ellos, con su placidez milenaria, trabajando en sus rutas de seda de siempre, desarrollo en África de programas importantísimos de carreteras, puentes, puertos. África. Pero África tiene muchos recursos naturales importantes bajo la tierra. Pues bien, todo muy indefinido. A veces uno llega a temer que se pueda llegar a la expresión indefinido que puede explotar. Que puede explotar. Basta un error trágico de magnitud mayor para que escale. Entonces no tiene frenos, no tiene riendas que la devuelvan. Y la humanidad sufre enormemente con trastornos de ese tipo. Bien, Haití. Silencio. Silencio misterioso como siempre. Las elecciones no serán ahora, en agosto, serán en diciembre. Dice la ONU y dicen los alcahuetes esos que están dirigiendo el proceso de geopolítica. Siniestro para toda la isla y en perjuicio grave nuestro. Serán en diciembre las elecciones. ¿Y qué han hecho ustedes con las pandillas criminales? Les han dado garantías serias de una amnistía. Los 40,000 asesinatos que ustedes revelaron en sus estadísticas quedarán impunes por amnistía. ¿Piensan ustedes que son viables unas elecciones en un país cuyo territorio está controlado en un 85% por grupos criminales organizados, armados en forma escalofriante? El silencio. El silencio, porque el silencio es el gran aliado. Yo me tengo que reír, porque a veces estoy manejando los papeles míos y me encuentro con preguntas mías desde el año 17, asombrosas. Y le digo a doña Grisel, mi auxiliar, doña Grisel, voy a tener que dejar estas cosas de leer las preguntas mías de 7, de 8, de 9 años, porque me encuentro cosas que me impresionan, me emocionan.
Y eso me afecta la tranquilidad para el buen juicio. En una obra que yo cito mucho porque me llegó profundo, el G9 y las mafias del mundo, de Gairot, habla del silencio de los medios de comunicación social. Y dice, la comunicación social tiene el convencimiento de que lo que ella no revela no existe. De consiguiente, la invisibilidad del narcotráfico internacional le permite, como al diablo, guarecerse en la creencia de que no existen. Lo dice G9. Y yo viendo el silencio de Haití, digo, caramba, pero aquí hay una prueba interesante de lo que dice Gairot en el G9, de las mafias del mundo. Como no hablamos de Haití, no publicamos nada, dejamos ya de publicar las estadísticas de los asesinatos y de las violaciones y de los incendios. Eso no existe. Ahí está la trampa. Estamos. Es la ignorancia deliberada que se procura, que se induce. Afortunadamente, como explicaba hace un momento, el desarrollo tecnológico de la comunicación, las redes, cuenta con exponentes muy válidos, muy valientes, muy serios, que no son parte de lo que constituyen aberrantes expresiones de meme y fake news, no, gente pesada. Da la información, dan las informaciones. Los pueblos no permanecen enteramente desarmados, indefensos, y no han silenciado la cuestión de Haití como peligro. Pero el quehacer político sí lo ha hecho. Y lo ha hecho, señores, en una forma que a mí me produce pesar hablar de ella, porque realmente me deprime, me lleva casi a decir, esto está todo perdido. Los dominicanos y el 28. Publiqué mi pregunta ahora. Acaba de salir este miércoles. Y es una confesión importante la que hago. Ese silencio de la clase política montado sobre dos estribos, en potros gemelos. El del narcotráfico, el narcoterrorismo, que tiene el arma siempre extorsiva, ya para defenderse. Y cuando se le alude, dice, nosotros le financiábamos a ese partido las elecciones. Usted recibió de mis manos, dice, un capo mayor, una versión de Escobar en el Caribe.
¿De qué usted está hablando? Yo le entregué 50 millones de pesos directamente. Expedientes que están en Estados Unidos con confesiones y en los informes de Inside Crime, que son prodigiosos, de la ONG británica y noruega, hay constancia de que allá se admite que hay 5 o 6 casos importantísimos ventilándose sin efecto aquí. Y aparecen exponentes políticos muy ambiciosos y dicen: venimos a cobrarle al pueblo lo que nos debe. Y uno se le dice: pero el pueblo no le debe nada, el pueblo lo que siente es pesar por haber sido saqueado. Sí, el pueblo verdadero, genuino, pero no el pueblo falsificado jurídicamente con la nacionalidad falsa otorgada en el proceso de venta y subasta de la República. Esa parte que se refiere. Ustedes, dominicanos que yo hice, me deben, yo vengo a cobrar. Dios mío, ese es un potro con un estribo. El otro, muy delicado, un silencio enorme sobre la cuestión haitiana. No solo por la cuestión de la votación de la minoría decisiva que están creando, sino por otras implicaciones más delicadas. Mantienen ese silencio de las fuerzas que debieron de ser las más activas y las más fuertes en el repudio de todas esas desviaciones. Los púlpitos virtualmente callados, apagados. La sociedad civil, un charco, un pantanito de combinaciones y de ventajas alrededor del eje terrible del lucro y de grupos que solo tienen como dogma ese lucro fatal que tanto daño ha hecho. Es decir, yo creo que con esto que estoy haciendo, tratando de despertar a quienes puedan estar dormidos todavía o indiferentes, alejados de esos terribles riesgos y peligros. Con lo que he expuesto hoy, cumplo mi deber, mínimamente como siempre. Un simple aporte modesto, no vanidoso, no arrogante, de un hijo de esta tierra que está a punto de partir, como dijera, en manos de una agencia de viaje que no cancela vuelos por su edad. Bien, ¿saben ustedes que ahora, a partir de este domingo, estamos saliendo por Teleimpacto como nuestra versión única? Domingo a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche por los canales 52 de cable, 52 de Claro y 22 del cable. Y que asimismo estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía, en el mismo tiempo en que esté saliendo por Teleimpacto. Con la gracia de Dios, esperamos estar con ustedes el próximo domingo en otra nueva entrega de Su Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.